El Señor me llevó a un lugar donde había un hombre conocido, pues antes, como yo era una joven que vivía una vida de doble ánimo en los caminos del Señor, yo pensaba que todo aquel que moría se iba a ir al cielo, que todo aquel que estaba ahí entre las misas también iba a ir al cielo, pero estaba muy equivocada. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, mis amigos me decían, mis primos también, que él se había ido al cielo, y los comentarios en la TV, en la Extra y en tantas cosas que salían que decían, el Papa falleció, que en paz descanse, ahora ya se está gozando con el Señor y los ángeles en el cielo. Y yo muy creída a todo esto, pues yo me engañé de lo que decía la gente. Y cuando de pronto veo un hombre que estaba siendo atormentado en aquellas llamas y veo su rostro, y el Señor me mostró su rostro y era el Papa Juan Pablo II. Y el Señor me dijo, mira hija, aquel hombre que tú ves ahí es el Papa Juan Pablo II. Y él está aquí en este lugar, está siendo atormentado por no arrepentirse. Yo le dije, Señor, ¿y por qué él está aquí en este lugar si él estaba predicando en la iglesia? Y él me dijo, hija, porque ningún fornicario, ningún idólatra, ningún avaro y ningún mentiroso va a heredar mi reino. Yo le dije, Señor, sí, yo sé que eso es verdad, pero yo quiero saber por qué él está aquí, si él predicaba a multitud de gente. Y él me dijo, hija, sí, él podía hablar muchas cosas, pero nunca decía la verdad como era, nunca dijo la verdad, porque ellos saben la verdad, y a pesar de que la sabían, prefirió el dinero, pero no decirla, no decir la salvación, y no dar lo que existe en realidad, y no decir que el infierno es real, y que el cielo también existe, hija. Y ahora él está aquí en este lugar, y cuando yo observé a este hombre, tenía en su cuello una serpiente muy grande, y escamosa era la serpiente, y tenía agujas la serpiente. Yo veía cómo le daba vueltas en su cuello, y este hombre trataba de sacársela, y yo veía y digo, Señor, ayúdalo. Y él decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, me arrepiento, Señor. Yo quiero ir a la tierra, volver a la tierra para arrepentirme. Y en ese instante el Señor lo observó y le dijo, tú muy bien sabías, tú sabías muy bien que este lugar era real. Y cuando el Señor le dijo, y ya es tarde, no hay otra oportunidad para ti. En ese instante el Señor me dijo, mira hija, te voy a mostrar la vida de este hombre. Y empezó a mostrarme el Señor en una pantalla muy grande en la que podía observar cómo este hombre estaba haciendo tantas misas a la multitud de gente, y como las personas que estaban allí tan idólatras. El Señor me dijo, mira hija, hay muchos idólatras en este lugar, la idolatría no salva, hija, el único que salva soy yo, y fuera de mí nadie salva, pero yo amo al pecador y aborrezco el pecado, hija. Pedí a la humanidad que yo le amo y que se venga, vuelva a mí. Cuando el Señor me habló estas palabras, empecé a ver cómo él recibía multitud de monedas, de billetes, y era dinero. Entonces esta cantidad de dinero él la guardaba, y él tenía mucho dinero, y veía cómo él estaba sentado entre un trono, y luego pude observar más allá. Es verdad que ellos no se casan, pero lo que sí te puedo asegurar, algo que no me lo inventé yo, algo que el Señor me lo mostró, es que aquellas personas conviven con aquellas monjas, con muchas mujeres que se encuentran allí. El Señor me mostró cómo estas personas vivían en fornicación, y la palabra dice que ningún fornicario heredará su reino. Y cuando yo veía todo esto, el Señor me dijo, mira hija, todo esto que te estoy mostrando es lo que acontece, lo que él ha vivido y lo que sigue aconteciendo entre muchas personas, entre muchos curas, entre los papas que existen. Y en ese instante el Señor me dijo, hija, pedí a la humanidad que es tiempo de que se vuelva a mí. Y el Señor me llevó a otro lugar. Cuando el Señor me dijo, hija, ahora te voy a mostrar lo que tengo preparado para mi pueblo santo, pero eso no se termina ahí. El infierno hay mucho más que contar. Y el Señor me llevó allá arriba, por el túnel, me sacó por el túnel, y cuando de pronto ya estábamos afuera del túnel, en una claridad donde ya no había oscuridad, donde ya no había tormento, donde ya no habían llamas, y me dijo, hija, te voy a mostrar mi gloria. Y empezamos a subir al reino de los cielos, arriba de una puerta con letras grandes escritas de oro,
y bienvenidos al reino de los cielos. Y de pronto el Señor me dijo, hija, entra porque yo soy la puerta, y que por mí entrará, saldrá y hallará pastos. Cuando el Señor me dijo estas palabras, la puerta se abrió y entramos. Cuando podía observar a los ángeles que adoraban y daban la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial. Y cuando íbamos caminando nos acercamos hacia una mesa en la cual podía observar el principio y no el final. Podía observar un trono grande y un trono pequeño, a su alrededor miles de sillas. Entre las sillas había una vestidura cruzada y pues también había una corona. Y el Señor me dijo, hija, aquella corona que tú ves allí es la corona de la vida. Y cuando el Señor me empezó a hablar y me dijo, mira, hija, esto es lo que tengo preparado para mi pueblo. Empiezo a ver, la mesa estaba cubierta de un mantel blanco con filos de oro. Podía observar cómo habían frutas, también podía observar cómo estaba todo servido. Habían platos y habían unas copas de oro muy hermosas. Y había una vasija muy grande en la cual estaba en medio de la mesa y en la que estaba el vino, con el cual será la cena. Y el Señor me dijo, hija, ya está preparado para que mi iglesia venga. Cuando empezamos a caminar, pues el Señor me llevó a otro lugar en el que podía observar a muchas personas en un jardín. En este jardín pues observaba a personas conocidas en la palabra, y aquellas personas que yo observaba no eran ancianas, eran jóvenes de 15 años de edad a 17, 18 años, y podía observar a un joven que tenía un pañuelón en su mano y que danzaba y remolineaba y alababa al Señor. Y el Señor me dijo, hija, aquel joven que tú ves allí es mi siervo David. Entonces, y él le daba la gloria a nuestro Padre. Y pues de pronto empieza a pasarse otro joven y me dijo, hija, él es Josué, él es Moisés. Y me empezó a hablar y me dijo, hija, aquel joven que ves ahí es Abraham. Y a cada uno me los nombraba, pero todos tenían un rostro igual. Y pues yo viéndolos, yo no podía dar su nombre porque eran iguales. Y en ese instante me empezó a mostrar a mujeres y me dijo, hija, aquella mujer que ves allí es mi sierva María Magdalena, mi sierva Sara. Y cuando de pronto me dice, hija, ella es María, quien dio a luz a Jesucristo, existe en la tierra. Y quiero decirte que vayas y digas a la humanidad, a la gente idólatra, que el infierno es real y aquel idólatra no le dará mi reino, pero ve y dile que se arrepienta, que ahí va a entrar a mí la salvación. El único que salva soy yo, y fuera de mí nadie salvará. Me lo dijo en 3 ocasiones que nadie va a salvar, solamente es Él quien salva. Y es que la humanidad está engañada, pues dicen supuesto santo y no es santo, sino que son demonios a través de esos ídolos hechos por manos de hombres. Pero déjame decirte que Dios quiere darte lo mejor, quiere que tú entres al reino de los cielos y quiere que te arrepientes y dejes la idolatría a un lado, porque la idolatría no te salva. El quien te salva es Jesucristo de Nazaret, quien dio la vida por ti, por mí, por toda esta humanidad. El Señor tiene un mensaje muy grande para la humanidad. Cuando Él lloraba, me decía, por favor, hija, no calles, ve y di la verdad. Ve y di lo que te he mostrado. En ese instante veía como María le adoraba al Señor y podía ver que aquellas mujeres tenían un cabello muy hermoso, un cabello largo. Le digo, Señor, qué bonito ese cabello que usan. Y Él me dijo, hija, aquello que tú ves, hija, lo que yo le he dado a la mujer. Y Él me dijo, hija, ve y di a las mujeres que cuiden el velo que yo les he dado. En ese instante el Señor me dijo, también tengo que mostrarte algo muy importante. Y de pronto miro a lo lejos, al frente de lo que estaba observando, una ciudad brillante, una ciudad de oro. Digo, Señor, ¿y qué es eso que estoy viendo allá? Yo quiero ir hasta allá. Él me dijo, hija, te voy a mostrar lo que hay allá. Lo que tú ves es la morada celestial, las mansiones celestiales, la que está preparado para mi pueblo. En ese instante empezamos a caminar. Nos alejamos de donde estaban aquellas personas que alababan al Señor, y cuando llegamos a un puente de oro, y luego que terminamos de caminar aquel puente, las calles eran de oro puro y todo era muy hermoso. Cuando miro a su alrededor era brillante como de cristal resplandeciente, y todo resplandecía como mirarse a un espejo, y era absolutamente sobrenatural y algo inexplicable. Luego que empezamos a caminar, pues estábamos caminando y nos acercamos a las mansiones celestiales. Y cuando empiezo a mirar a los ángeles,
como había miles de ángeles que construían, unos construían muy rápido, otros construían lento y otros no estaban construyendo. Y mi pregunta fue, Señor, yo quiero que tú me digas algo. Y Él me dijo, dime, hija, ¿qué quieres que yo te diga? Señor, ¿por qué estos ángeles construyen rápido? Porque ellos construyen menos y porque ellos han dejado de construir. Y en breve palabra el Señor me respondió, hija, porque mi pueblo así trabaja en la tierra. Y los ángeles trabajan como trabajan mis hijos allá en la tierra. Y dije, Señor, no entiendo. Y Él me dijo, hija, es que mi pueblo ya no está evangelizando, es que mi pueblo ya no está llorando, mi pueblo ya no está yendo a las calles a repartir tratados, diciendo la verdad. Mi pueblo ahora está avergüenza y ve y dile a mi pueblo que se vuelva a las sendas antiguas. Y aquellos ángeles que no hacen nada son de aquellas personas que se han alejado de mis caminos. Y el Señor me dijo, hija, ve y dile a mi pueblo que se vuelva a las sendas antiguas. Y empezó a llorar. Y le dije, Señor, ¿por qué lloras? Y empecé a escuchar a la vez un cántico. Decía, aleluya. Pero la voz era de A, era un coro de A. Y luego seguía aleluya. Y en ese instante le digo, Señor, yo quiero que tú me lleves hasta allá. Quiero que me lleves allá donde están cantando esas personas. Y Él me observó, y Él me observaba, podía ver cómo Él me observaba, pero no veía su cara, porque solamente veía el movimiento de su cara cuando Él me observaba, y sus lágrimas derramaban por su vestidura que caían. Y decía, yo preguntaba por qué lloraba, pero Él no me explicaba. Y de pronto llegamos a un jardín hermoso, ahí dentro de las mansiones celestiales. Y vi unas flores que se movían y eran ellas las que estaban cantando. El Señor me dijo, con su mano, con su dedo me señaló, me dijo, hija, es que mira, ellas me alaban, ellas me adoran. Mi pueblo ya no lo hace como antes lo hacía. Mi pueblo ya no me alaba, ya no me adora, ya no me busca como antes. Por eso te digo, hija, ve y dile a mi pueblo que me busque, porque yo voy por un pueblo que me busque en espíritu y en verdad, por un pueblo preparado, un pueblo santo. Y Él llorando me decía, es que yo voy. Y ahora entiendo por qué el Señor lloraba, porque el Señor no viene por aquellas personas que están a media, no, el Señor viene por un pueblo que esté buscándole en espíritu y en verdad. Y luego el Señor me dijo que tenía que regresar a la tierra. Yo le dije, Señor, yo no me quiero ir a la tierra. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo que la tierra? Señor, yo me quiero quedar contigo, tú me traes aquí y yo no me voy a ir a ningún lugar porque yo estoy contigo. Y Él me dijo, hija, es necesario que vuelvas a la tierra para que vaya y testifique que mi gloria es real y que lo que yo te voy a mostrar es real y lo que tú has visto es real, para que vayas y digas, para que la humanidad venga a mí, se arrepiente y no se pierda. En ese instante yo llorando me arrodillo a Él, me inclino hacia Él y empiezo a ver una herida en sus pies. Digo, Señor, ¿y qué es esto que tienes aquí? Y Él me dijo, hija, aquella cicatriz de aquel ayer cuando di mi vida por la humanidad. De pronto me levanté y me mostró en su mano aquella cicatriz. Y cuando vi su cicatriz en la mano, dije, Señor, ¿y por qué esto tienes aún? Y me dijo, hija, porque es la cicatriz que me ha quedado. Y le dije, Señor, dime algo, ¿esto se te va a borrar? Él me dijo, hija, esto se me borrará cuando todos los santos estén aquí reunidos. En ese instante, Él me dijo, hija, tengo que llevarte a la tierra porque tu familia y las naciones te esperan. Y yo le dije, Señor, mi familia, yo no tengo familia. Y Él me mostró con su dedo hacia abajo a la tierra y me dijo, mira, aquellas personas que ves ahí son tus familiares. Aquel cuerpo que ves allí es donde tienes que regresar. Y entonces me dijo, es hora de salir de este lugar. Y me llevó por un río hermoso, un río cristalino, y me dijo, hija, entra a este río y sumérgete. Yo antes de entrar a aquel río cristalino de agua viva, entonces yo estaba contenta, era un gozo inefable. Luego que me sumergí entre el agua, al salir, yo me sentí más feliz aún de lo que me estaba sintiendo. Y yo pensaba que yo ya estaba ahí, ya no me iba a regresar por entrar a sumergirme entre el agua. El Señor me dijo, hija, es que tú tienes que regresar a la tierra. Yo le dije, Señor, yo no quiero volver. Y Él me dijo, hija, voy a mostrarte algo, cómo voy a ir por un pueblo santo a la tierra. Voy a mostrarte cómo va a ser el día del arrebatamiento. Y caminamos, cuando de pronto
Llegamos a un lugar donde podía observar una pantalla muy grande en la cual estaba observando a personas allí entre la pantalla, y a la vez observaba el mundo entero. Podía observarlo tan pequeño, cuando en el instante veo que miles desaparecían. Aquellas mujeres que estaban embarazadas con su barriga, aquella barriga desaparecía y se volvían como locas gritando, y de pronto veía a los niños que desaparecían, a muchas personas. La gente corría de un lugar a otro y gritaba y decía: no puede ser, ¿qué está pasando? Y aquellos que conocieron de Dios y se habían quedado decían que Cristo había venido, que había sido el arrebatamiento, y gritaban y querían matarse, querían ahorcarse y hacerse tantas cosas, pero más no pudieron, porque el Señor me dijo: hija, en aquel tiempo la muerte irá, hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. Cuando el Señor me habló estas palabras, pude ver un tráfico enorme en el cual observó miles de personas. Me dijo: hija, mira, así sucederá todo. Y en ese instante vio como las personas corrían, habían accidentes y ningún muerto podía observar. Todos aquellos que estaban allí estaban vivos, pero estaban heridos, sí. Y empiezo a ver cómo corrían de un lugar a otro diciendo: Cristo vino, y la gente: Señor, perdóname, llévame contigo. Y el Señor muy triste decía: pero es tarde, ahora es el tiempo de arrepentirse. En ese instante Él me dijo: hija, ve y dile a la humanidad que me busque, porque en aquel tiempo ya no habrá oportunidad, hija, va a ser demasiado tarde para todo aquel que se quede. Y cuando el Señor observó como la humanidad se quedaba, Él empezó a llorar y solamente me dijo: hija, yo voy a la tierra, igual que en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que el Señor mismo, con voz de amando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero no todos vamos a ir con el Señor, solamente aquel que está haciendo su voluntad y que está viviendo en santidad, porque el Señor me dijo: solamente los santos entrarán al reino de los cielos. Y algo muy importante que Él me dijo: nadie sabe ni el día ni la hora en que yo he de ir por mi pueblo santo, ni aun los ángeles lo saben. Y cuando Él me dijo esto, la pantalla, antes de cerrarse, veía como la gente corría y decían en las revistas, en la TV, que Cristo vino, y la gente desesperada quedaba cuando la pantalla se cerró y el Señor me dijo: yo voy por un pueblo santo. Y eso fue todo lo que el Señor me pudo mostrar, y de ahí me trajo aquí a la tierra.